Sí, esperando es que lleguen. Bueno, damos una cordial bienvenida a todos nuestros invitados en este Facebook Live. Soy Juan Sebastián Corredor, profesional en deportes en Compensar, y hoy los estaré acompañando para conversar sobre una nueva realidad. Tras una pandemia que nos ha afectado a todos, nos cambió la rutina diaria de trabajo, nuestras actividades físicas, los pasatiempos preferidos y muchas cosas más. En Compensar tuvimos que reinventarnos como equipo para seguir brindando todo el bienestar y ahora estamos implementando todos los protocolos de bioseguridad para ir regresando progresivamente y con mucha responsabilidad a la apertura de nuestras sedes. Claro que sin abandonar la programación virtual, esos servicios online que durante esta época Compensar puso a disposición de todos ustedes. Así que en nombre propio de Compensar, le doy la bienvenida a todas estas personas que están conectadas en el Facebook Live que vamos a tener el día de hoy con nuestro invitado John Edison Alvarado para hablar de la reorganización empresarial deportiva, una alineación estratégica. Quiero hacerlos también partícipes en nuestro chat, todas sus preguntas, dudas, inquietudes que quieran hacer con nuestro invitado. Ya en un momento pues voy a hablar claramente de todo su perfil y esos logros y reconocimientos que tiene John Edison. Las puedan hacer en ese chat y pues iremos resolviéndolas a medida de este conversatorio. Entonces, pues para los que no lo conocen, John Edison Alvarado es docente, actual coordinador del programa curricular de Administración Deportiva de la Universidad Distrital Francisco José Caldas. Tiene una experiencia de más de 10 años, ¿me corriges, John? Ahí, Sí, de muy más bien, de sí, 10 señor. años en la docencia académica, magíster en responsabilidad social empresarial y sostenibilidad financiera. También actualmente está aspirando a su título de magíster en filosofía y letras. Es director del semillero de investigación GIAD, de la línea de investigación en ambiente y deporte para el desarrollo sostenible. Y claramente, John, darte la bienvenida a nivel personal. Fui estudiante en mi etapa universitaria de John, lo conozco bastante bien en ese rol de docente, muy, muy orgulloso de todo el trabajo que ha realizado con esta población de administradores deportivos. Te doy la bienvenida, es un honor contar contigo el día de hoy y gracias por acompañarnos. Hola Sebas, muy buena tarde para vos, para toda la familia Compensar, para mis compañeros de conocimiento y amigos de egresados de la Universidad Distrital, Administración Deportiva. Para mí, digamos, es primero satisfactorio agradecerles por el espacio para poder dialogar, conversar con un compañero, como les decía, de conocimiento, un colega. En un momento fuimos más que estudiante y profesor. Queremos precisamente dialogar alrededor de cómo romper paradigmas y establecer nuevos desarrollos de conocimiento a través de la esencia y naturaleza de cada individuo. Qué bacano poder estar aquí, acompañarlos a ustedes, contarles de pronto como unos puntos de vista de indagaciones, investigaciones, reflexiones de estudiantes, de docentes, de cómo hemos visto desde administración deportiva como un enfoque hacia una nueva dirigencia deportiva. Y pues a la familia Compensar y en Bogotá, sobre todo, pues un fraternal saludo. Sé que están terminando una jornada ardua de trabajo, de pronto algunos ya salieron, otros acaban de llegar, entonces pues tratar de pronto de dialogar, estar aquí alrededor de un café, un jugo y que nada, escucharnos. Muchas gracias por la invitación. Sí, estos espacios de conversación nos hacen mucho bien y tenemos un tema bastante interesante. Pero para empezar, queremos con nuestra audiencia empaparlos un poco del contexto de lo que vamos a hablar. Entonces te voy a hacer una pregunta, John. Para empezar, ¿puedes explicarnos qué es la administración deportiva y qué aportes ha tenido para el país este perfil profesional, que pues es bastante nuevo a nivel organizacional? Sí, claro, Sebas. Bueno, primero yo partiría como mi respuesta en dos puntos de vista. Uno desde el punto de vista del deseo, de la pasión humana, de la naturaleza humana,
para explicar la administración del deporte, y dos, desde el punto de vista racional o laboral o académico, como lo que me incumbe como profesor de universidad o de educación superior. Entonces, desde lo humano, primero, desde el deseo, la pasión, nace, digamos, la administración del deporte con las ganas de poder regular, orientar un proceso de fenómeno social. Es decir, el deporte y el arte, la cultura, son posibilidades donde no son tangibles como una ingeniería, un derecho, como palpar una llave o un carro o tocar una cama, pero son elementos importantes para poder desarrollarnos como humanos en nuestro tiempo libre. Creo que ahí es importante empezar el acento en mi respuesta ahí, que esa administración deportiva es la posibilidad, digamos, de lograr orientarnos, buscar objetivos, organizar recursos, gestionarlos, organizar, digamos, planear y gestionar sueños, expectativas, digamos, lograr que se cumplan los elementos que muchas veces ideamos que por restricciones económicas o laborales no podemos. Y desde la parte racional, la administración deportiva es una disciplina científica que se encarga de planear, organizar, dirigir, ejecutar, controlar, gestionar e innovar los procesos de servicios y productos deportivos, recreativos, actividad física, hacia un desarrollo humano sostenible, es decir, hacia una responsabilidad social, económica y ambiental. Nosotros existimos como carrera desde el año 92. Sin embargo, digamos que es importante hacer una aclaración aquí, y es que en términos de un sector, porque se habla de sector económico como Sistema Nacional del Deporte, así como tenemos la familia, el hijo, el papá, el niño, la mamá, todos cumplen una función en un hogar, asimismo en un sector del deporte. Entonces están los educadores físicos, están los entrenadores deportivos, están los facilitadores experienciales, están los recreadores, están las personas, digamos, metodólogos deportivos, está el administrador deportivo, está el gestor deportivo, está el fisioterapeuta, es toda una familia alrededor de servicios y posibilidades de creación. Entonces, la administración del deporte en sí viene a ser ese equilibrio de recursos, tanto de talento humano como de recursos físicos y económicos, para lograr objetivos de servicio y producción en calidad de vida y desarrollo humano. Eso, Sebas, básicamente. No sé si me hice entender suavemente. Claramente, claramente, John. Lo tocas muy bien en ese aspecto de la gestión, tú lo llamas de sueños, desde un punto de vista muy personal, desde un punto de vista muy profesional. La gestión de productos y servicios deportivos, pues da la necesidad de que requiera tanto de estructuras, organizaciones, estrategias, para que puedan desarrollarse de la manera más efectiva y pues claramente a nuestros invitados, usuarios de todas las edades, desde gestantes hasta nuestros adultos mayores, pues requieren de toda esa como profesionalización y requieren de unas estructuras muy sólidas que se denominan organizaciones deportivas. Entonces, ya abordamos desde un punto que es el administrador deportivo, pero ese administrador deportivo compone unas estructuras que son las organizaciones deportivas. Entonces, ¿nos puedes como aclarar un poco, explicar más a fondo a qué tipo de organizaciones nos estamos refiriendo? ¿Qué tiene de particular una organización deportiva que pueda diferenciarle a otro tipo de organizaciones? Claro, Sebas. Para responder a esa pregunta, voy a terminar de responder dos preguntas más que me hiciste en la anterior, que iban como de totazo, tres preguntas ahí. Entonces, digamos que una de las preguntas que me hacías para llegar a la organización deportiva es la pasión. Entonces, tú me hablabas que cómo nació esta pasión de poder, digamos, hablar de administración o de gerencia o de gestión del deporte. ¿En qué momento? Entonces, digamos que yo lo basaría también en esta, como les decía, en un primer lado humano, en esta gestión de sueños y de felicidad, en tres elementos que de pronto las familias nos tenemos o nos identificamos: es lo heredado, lo construido y lo ausente. Lo heredado en términos de que cada uno de nosotros, estoy casi seguro, ya sea el deporte o la recreación o la literatura o por ejemplo la lucha o el boxeo o montar bicicleta o escuchar radio, noticiero, madrugar,
lo aprendieron de sus padres, de sus abuelos, de los amigos del vecindario, de los amigos del barrio, en la localidad, cuando estaban de pronto, vamos a jugar el domingo después de un guayao, hablando de social comunitario, vamos a tratar de ir a la sede de compensar, digamos, a la 68 y vamos a disfrutar un día en familia, digamos, de todo ese proceso heredado, se generaron hábitos, digamos, que me los transmitieron heredadamente y que generaron una pasión. Y que no solo en mi caso, sino que estoy casi seguro que pasó contigo, Sebas, pasó con mucha gente que hoy nos escucha. Entonces, por un lado es eso heredado. También es lo construido de la pasión, es decir, yo construyo pasión cuando logro objetivos. A muchos les gusta el fútbol, por ejemplo, que es el más popular, pero todos sabemos que si ganamos un torneo entre amigos, tiene mucho más valor que haberlo ganado solo. Entonces, también se construye alrededor del otro. Digamos que eso es importante recalcarlo porque hoy estamos en una pandemia y hoy no estamos con el otro. No estamos con mi amigo, no estoy con mi tío que de pronto está distante, que está en otro lugar. Puede estar en el mismo localidad, pero está encerrado o está siguiendo las normas que nos piden hoy por una pandemia que nos llevó a eso, a refugiarnos. Pero no quiere decir que el refugiar no nos cuidemos y una manera de cuidarnos es la pasión por el deporte, por la actividad física y el tiempo libre. En ese sentido, digamos que tú también me hacías una pregunta y era de qué aportes se han hecho, digamos, al entorno organizacional a partir de esta pasión del deporte, de la administración deportiva y cómo aterrizamos en organizaciones deportivas. Entonces, yo lo daría mi respuesta, digamos, cada uno, yo siempre lo baso así, cada uno tiene su respuesta construida, ¿sí? ¿Y por qué digo que su respuesta construida? Porque cada uno tiene su bagaje de experiencia, sus caídas, sus derrotas, sus alegrías, sus percepciones, sus sensaciones, sus emociones, y a partir de eso se vuelve conocimiento explícito que le hace tomar a usted decisiones. No hay decisiones buenas o malas, solo decisiones que tienen consecuencias y riesgos, y usted como administrador debe saber preverlas. Entonces, tengo una pasión, me gusta administrar unos recursos, pero ahora yo me organizo alrededor de algo construido con el otro. Puede ser con mi amigo del barrio, puede ser con mi papá, vamos a montar una organización, quiere decir que es un conjunto de asociación de personas que se van a tratar de orientar o regular un servicio de oferta deportiva o una oferta de recreación o actividad física. ¿Y qué es un servicio deportivo? Que le puede generar bienes económicos o bienestar de calidad humana y ambiental. Entonces hay que entender, digamos, como que una organización deportiva se tiene que reunir, valga la redundancia, ordenar, organizar alrededor de unos recursos, un talento humano para la producción de unos bienes y servicios. En teoría general de sistemas, digamos, en el ámbito académico y que digamos, personal considero que ya se transmite al escenario laboral y cotidiano, es que debemos ver la vida eso sistémicamente. La pandemia nos obliga a llevarlo sistémicamente. Entonces, al organizarnos sistémicamente, obliga a que nosotros, por ejemplo, debemos organizarnos en el deporte. Los comunicadores deportivos, los periodistas deportivos, se tienen que organizar los padres de familias de las asociaciones, los padres de los niños que entrenan en las escuelas de formación deportiva, se tienen que organizar toda la parte de mercado y publicidad deportiva, se tienen que hablar también lo que son los dirigentes deportivos, tanto los de alta estratégica como los operativos. Todos tienen que mantener un diálogo común en un sistema que es eso realmente, organización del deporte a través de una percepción, sensación, experiencias escondidas, explícitas y de pronto del otro, que es lo más importante aquí. Entonces, una organización del deporte básicamente lo que nos busca a nosotros es generar un impacto económico, social y ambiental a través del intercambio de servicios y oferta deportiva en el manejo del tiempo libre. ¿Cómo? Desde la pasión. Nosotros nos mueve la pasión. En mercadeo deportivo nos mueve la experiencia del deporte, de la sensación, o sea, es decir, tú puedes ver por ejemplo, yo respeto mucho las posibilidades y las diferencias que hay entre las barras bravas, pero las organizaciones deportivas, partiendo del concepto sistémico que menciono, deberían abordar el estudio de las crisis de los fanáticos de las barras bravas, no como un problema del fenómeno del deporte, sino un fenómeno económico y social. El deporte nos ayuda a regular todos estos elementos y que de una u otra manera estas problemas, digamos, que se generan, no es culpa, vuelvo y repito, del deporte en sí, sino que el dirigente deportivo, la organización deportiva, sea un club profesional, ya sea un club privado, ya sea una caja de compensación, ya sea una liga, ya sea una federación, ya sea el mismo Ministerio del Deporte, ya sea una escuela de formación deportiva, ya sea un club de tejo, ya sea un club de billar,
ya sea inclusive un club social donde hacemos ocio y manejo del tiempo libre, ya sea una fundación, ya sea una asociación, ya sea una cooperativa. Todas las estructuras jurídicas y naturales que puedan surgir de la organización sistémica en un servicio de deporte, todas ellas deben garantizarnos a nosotros un nuevo cambio de paradigma del mercado. Porque sin eso, pues en una pandemia, para seguir trabajando individuales y seguir enriqueciendo, digamos, elementos de deporte que a veces es más el ego, en vez de ser responsable socialmente de pronto de las barras bravas, de los fanáticos o llamado consumo responsable, pues habremos tomado desde la sistematicidad una definición de organización del deporte mucho más amplia e innovadora a lo que se venía manejando antes, que es un club deportivo que simplemente tiene transacciones o una organización que le da un servicio, la otra persona interactúa, no me importa su experiencia y asúmalo como quiera. Creo que eso ya cambia mucho. Entonces esa es mi definición, tomando las preguntas anteriores que me señalaba, Sebas. Perfecto, John, no lo tocas muy al detalle. Esas organizaciones deportivas, no importa su tamaño, desde la más grande, un club privado, profesional, regulado ante el Sistema Nacional de Deporte, hasta pequeños emprendimientos que están orientados a mejorar el bienestar, la parte física, las actividades recreativas, ese aprovechamiento del tiempo libre, están enmarcadas dentro de esta definición de organizaciones deportivas. Y nosotros antes, tras bambalinas, por así decirlo, conversamos con John, que no es un secreto que este tipo de organizaciones, desde la más robusta organizacionalmente hasta la más pequeña, sufrieron con esta pandemia mundial. Claramente, el aislamiento provocó que pues ninguna persona pudiera tomar estos servicios. Estamos incluidos como organización, como Compensar a nivel deportivo, y ya estamos próximos a una normalización de esto. Hace más o menos unos 8 días, nuestro gerente de Recreación, Educación y Deporte, Juan Manuel Rivadeneira, tuvo un conversatorio con la directora del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, la doctora Blanca Durán, en el cual tocaban varios puntos sobre la reactivación, los permisos de el IDR que va a brindar hacia las organizaciones deportivas, esas fases de reactivación, cómo iba a ser esa progresión para que volviéramos, entre comillas, a una normalidad, claramente cuidándonos responsablemente con todos los protocolos. A partir de esto, desde ya tu punto de vista, teniendo en cuenta pues estas regulaciones, quisiéramos conocer cuáles son los puntos fundamentales que tú consideras que debe tener una organización independientemente del tamaño frente a esta nueva realidad para que ese impacto no sea tan fuerte, por así decirlo. Sebas, creo que primero empezando o aclarando que no tengo la receta ni la fórmula mágica ni la panacea, porque es una pregunta bastante compleja, ¿no? Tú lo sabes que primero, inclusive como lo decías, tras escena hablábamos del impacto económico que generó, empezando no porque sea lo más importante lo económico, sino porque es necesario hablar de lo económico para entender el desequilibrio que hay entre lo económico, lo social y lo ambiental, en términos del sector, digamos, del deporte y las organizaciones del deporte. Como tú le decías, digamos, la directora del instituto nos planteó una serie, una ruta, una directriz, y que, digamos, en ese escenario, digamos, de directriz, desde el punto de vista económico, es importante entenderlo porque muchas personas perdieron su empleo. Muchos padres de familia que en este momento posiblemente están en su casa tratando de generar algún emprendimiento, alguna idea de negocio o como sea, digamos, tratando de generar recursos o ingresos para su casa. Entonces, digamos que es importante entender la directriz, no solo desde el punto de vista, digamos, de la responsabilidad económica, que ya implica un problema serio social en el sector, sino también desde la responsabilidad social que nos plantea esta directriz y que empieza con elementos sencillos como tú lo manejabas, y es con el lenguaje. Ellos nos dicen, tenemos que saber mínimo qué es una entidad deportiva, por ejemplo, para nosotros, qué es un entrenador deportivo, qué es un escenario deportivo, qué es un garante, qué es una reactivación, qué es un lineamiento, qué es un protocolo. Elementos, digamos, que son importantes mencionarlos
porque no hay que negarlo, o sea, vos, yo sabemos, o toda la gente que nos escucha, que nosotros como latinos somos indisciplinados. Y en ese sentido, nuestro mayor reto en una organización del deporte es lograr, como les decía, en el consumo responsable, el cambio cultural, el cambio actitudinal, el cambio, digamos, de pensamiento y en la acción de que se haga más consciente, de que ahora sí, nosotros sabemos de que en el deporte hay pasión, hay deseo, hay ganas de salir adelante, de salir a correr. Más de uno de nosotros ya está desesperado, encerrado, porque no ha podido ir a jugar un campeonato el que sea, un torneo, una liga, apostar con los amigos, así sea, por ejemplo, jugar cartas es lo que más se ha vuelto ahorita, entonces hay como la oportunidad, se han integrado las familias alrededor de los juegos de mesa, juegos del azar, pero bueno, ellos ya llevan un protocolo también. Por ejemplo, las directrices que nos decía en un momento dado, la directora era que la palabra de garante es la persona o entidad que permite asegurar o dar garantía de algo en algún sentido particular. Entonces puede que suene muy, de pronto muy ambiguo la definición, de pronto aquí no está tan precisa y tan clara, pero aterrizándola lo que le quiere decir es, en cualquier lugar donde usted se encuentre, trate de ser líder de su proceso de gestión de bioseguridad. Si usted va a jugar parques con su familia, cargue el alcohol y el guantecito, límpiese con el tapabocas, cada uno, digamos, beba diferentes vasos, o sea, cada uno con su vaso, elementos que eso lo vuelve a usted un líder, un garante del proceso de cuidado de sí mismo, digamos, de lo que quiere. ¿Por qué menciono esto tan? Porque de lo micro a lo macro debemos avanzar. De nosotros, por ejemplo, vamos a colocar un ejemplo. Si yo me imagino, Sebas, que pues, algunos que tienen procesos de emprendimiento, por ejemplo, o algunos, digamos, que tenemos clubes deportivos o escuelas de formación deportiva. Entonces, nosotros sabemos que estamos muy cercanos a los procesos de gestión, de administración, pero también pedagógicos, a los procesos de pedagogía, donde se le enseña al niño y a través del profesor cómo debería, digamos, mejorar sus hábitos de vida saludable. Porque en el resultado o el objetivo general de nosotros como dirigentes deportivos es aplicar la ética a la gestión de las organizaciones. ¿Y qué es aplicar la ética o la bioética, que es lo que hablaríamos hoy en día? Es la ética de la vida. Y en la ética de la vida empieza con lo pequeñito. Y lo pequeñito es el niño, el de la escuela, el papá, el pequeño detalle, la acción, cuando tú saludas a la mamá, cuando tú saludas al tío, lo pequeñito, el detalle más mínimo donde tú escuchas a la otra persona y te permite, a pesar de la diferencia, ser líder en un proceso de cambio. Ahí arranca todo. Y eso es pedagógico. Y ahí sí podríamos hablar algo que es otro concepto que quiero tratar de traer de la charla que hizo la directora, y es la reactivación. Se habla mucho de la reactivación, por ejemplo, económica, pero no hemos hablado de la reactivación psicológica, por ejemplo. Sí, sí. Ahí, John, es algo muy, muy valioso lo que estás tocando de esa reactivación, no solo a nivel organizacional, también en cierto aspecto tenemos una persona que en el chat nos hace una pregunta, Claudia Arjuela, muy relacionada al tema que estás tratando y es cómo cambiarían esas dinámicas deportivas con la pandemia ahora en la actualidad. Uy, gracias por la pregunta. Vuelvo y repito, no es que sepa una panacea de más, pero creo que cambian en tres elementos radical. Uno, en lo estratégico, donde ya tengo que mirar, valga la redundancia, la estrategia de largo plazo en términos de la contingencia y el cambio. Cambia lo deportivo en lo táctico, en la manera en que me voy a organizar internamente para ser mucho más dinámico y no tan rígido, sino más flexible en términos de cambio. Y cambia en lo operativo, porque cambian, digamos, las reglas, por ejemplo, del deporte en cuanto, por ejemplo, algunas escuelas de formación deportiva ya mantienen una distancia puntual y prudente en términos de sus prácticas operativas. El lineamiento, por ejemplo, que nos dice pues, el IRE precisamente, dice que en esa parte técnica no se autoriza la práctica de entrenamiento para adultos mayores de 60 años ni menores de 18 años. Entonces, ahí creo que ya cambia radicalmente el deporte en pandemia, o no lo llamaremos post pandemia porque estamos en la pandemia, sino que el deporte en la pandemia ya tenía unas modificaciones también operativas desde el punto de vista de la edad. Ya no es abierto, sino que ya está regulado, no como era la categoría de perfeccionamiento deportivo o de formación, sino como una restricción de acceso al servicio deportivo. O sea, es un poco más complejo porque ya el deporte, digamos, no es libre, digámoslo así en términos coloquiales. Y otros elementos, digamos que, por ejemplo, las distancias sociales, cuando uno va a salir a trotar, es más 5 metros para caminata rápida. Entonces, por ejemplo, si usted está acostumbrado a andar
con su pareja o su novia, su papá o su mamá dialogando, ya de cierta manera tiene que mantener una distancia y no hacer el mismo diálogo. Entonces el deporte en el aspecto técnico ya cambió, ya hay unas regulaciones del IRD que debemos tener presentes los dirigentes deportivos. ¿Por qué tenemos que tenerlo presentes? Tanto, vuelvo y repito, en los costos económicos, porque implica una inversión fuerte en términos de bioseguridad, de la distancia, de los parámetros, de toda la parte, digamos, de cuidado, de higiene, pero también en la parte social, porque necesitamos generar un desarrollo de cambio actitudinal y comportamental que implica realmente volver a educarnos culturalmente como sociedad. Valga la, porque como le dije, me quiero que me sea no tomado en el sentido peyorativo, sino en el buen sentido. Somos indisciplinados por Latinoamérica, entonces al ser indisciplinados, pues el deporte nos regula de cierta manera y ya cambia ahorita el deporte. Entonces un niño que tenga un espacio de 5 metros, por ejemplo, él va a querer salirse del cuadro y va a querer ir a otro cuadro donde está su compañero, si sea de pronto si es un deporte de contacto o no es un deporte de contacto. Entonces ya el niño también se ve sometido y de pronto él no comprende, desde por ejemplo primera infancia y niñez y demás, no entiende todavía estos procesos de pandemia y cómo se ha limitado en su práctica deportiva. Entonces, si nos cambia, diría que desde lo estratégico a largo plazo, en lo organizacional, en lo táctico, en la estructura interna y obviamente en lo operativo, en el reglamento, en la funcionalidad del mismo juego y en la parte, digamos, de valores y desarrollos de trabajo de equipo, de pronto no tanto del esfuerzo, porque el esfuerzo lo puede hacer y desarrollar técnicamente, pero sí le va a limitar esa parte social y apropiación social con el otro. Claro, John. Este cambio de las dinámicas deportivas también afectaron a compensar, que como bien lo decía al inicio de la charla, nos hizo tener esa necesidad de renovación, de brindar nuevas experiencias de bienestar a los usuarios. Nosotros, como organización deportiva, una de las pioneras líderes en el sector, con una oferta muy amplia de servicios deportivos, alquileres de increíbles escenarios, formación de niños y jóvenes en nuestras escuelas deportivas, desarrollo de torneos y eventos deportivos, ya sea de baja, media o alta complejidad, variedad de planes y membresías en gimnasios, actividades al aire libre y todo ese acompañamiento que hacemos al bienestar de todo ese ciclo de vida, te lo decía, gestantes, bebés, niños, adolescentes, ya personas adultas, adultos mayores, requiere tanto de la transformación de esos comportamientos, tanto del invitado, del deportista, pero también requiere unos cambios a nivel interno, organizacional, de los equipos de trabajo. Acaba ligada también una de las preguntas que quería hacerte el día de hoy, y es cómo crees que las organizaciones deben reorganizar sus equipos de trabajo, ya la parte interna de la formación de sus colaboradores para el regreso y la recepción con los brazos abiertos de todos los deportistas a los diferentes escenarios? Uy, Sebas. Digamos que yo daría mis tips en términos, digamos, de las experiencias que se han recogido de investigación alrededor, digamos, de la teoría, lo que nos muestra, digamos, hay un elemento interesante, digamos, y se llama la investigación por evidencias, que la utilizan los médicos. Yo no puedo hacer una operación sin saber en el hecho concreto y real los antecedentes y el diagnóstico del síntoma o de la enfermedad. Entonces, básicamente en el deporte con las organizaciones pasaría lo mismo. Siento, digamos, como consecuente con lo que les he indicado, digamos, como de diálogo, como, bueno, organizar recursos, mirar responsabilidad social, ambiental, mirar, digamos, como esta parte humana, el impacto económico. Entonces, digamos, como primero lo estratégico, empezaría como en esos 3 cambios que mencionaba anteriormente, esos 3, entonces, digamos, lo estratégico. Yo creo que primero la organización tiene que reorientarse desde el punto de vista clave de un concepto que se llama desarrollo organizacional. O sea, lo primero es desarrollo organizacional, que eso implica, uno, entender la naturaleza del cambio, ¿sí? Si es una naturaleza de primer orden o es una naturaleza de segundo orden, ¿sí? ¿Qué implica eso dentro del desarrollo organizacional internamente en una estructura? Implica que usted puede identificar si el cambio es de transacción o transformacional. ¿Qué implica eso? Si el cambio va más allá de una operación, de un proceso que tiene una entrada, tiene un procesamiento y tiene un final, donde yo compro un producto, lo adquiero
y me voy, o si yo voy, tengo una experiencia de un deporte, de un servicio de calidad, donde me satisfacen ciertas necesidades, donde ciertas expectativas, donde tengo un contrato psicológico, donde no más que haya de una fidelización de un cliente, hay un estado, digamos, como de familiaridad y solidaridad. O sea, se genera un vínculo de lo que llamamos hoy valor agregado o un vínculo de valor se fue una familia, digamos, en términos de organización deportiva. Y eso implica caracterizar ese desarrollo organizacional no estratégico en esos dos, en el cambio de perdón, en el cambio de primer orden y de segundo orden. El primer orden, entonces, es el proceso, hacer los procesos de eficiente calidad y producción, y en el segundo orden, llevarlo más allá, innovar. En este momento, más que nunca, aplica la innovación, aplica el diseño, aplica la gestión del cambio, aplica la gestión de la felicidad. Otros elementos importantes en lo estratégico es mirar, por ejemplo, las capacidades y habilidades que hay dentro de la organización y en el entorno social. Muchas veces, por ejemplo, Compensar es una de las instituciones que más ha apoyado a los egresados en administración deportiva, al igual que otras, pero inclusive los tiene hoy trabajando, y eso es un vínculo de valor porque le permite entender desde abajo del proceso de veeduría, de escuela, subir y ascender en la carrera administrativa hasta llegar a un cargo donde dice, ya puedo ver la organización desde el cargo medio, el nivel, el bajo, y poderlo verlo hacia afuera, es decir, hay una interacción constante con la comunidad. Entonces ahí, por ejemplo, Compensar cumple bien el elemento de desarrollo organizacional. Ahora, desde lo táctico, ¿qué es importante desde lo táctico entender en el cambio interno de la organización? A mi modo de ver, la cadena de valor, las actividades de apoyo, de soporte y las actividades primarias. Una cosa, digamos, es el plan de mercadeo que usted pueda tener para publicitar su servicio, vender y publicitar su servicio deportivo, mercado y publicidad. Y otra cosa es la experiencia que se lleva al espectador o el cliente deportivo. La persona que va y consume ese servicio deportivo y dice, oiga, yo quiero más de este servicio deportivo porque logró que mi hija fuera de pronto mejor en matemáticas a partir de la disciplina del taekwondo. Entonces dijo, esta persona me está dando realmente un valor más allá de solo comprar un servicio deportivo y demás. Entonces, la organización internamente en esta pandemia nos exige en el cambio internamente llevarnos, digamos, a mirarla como una responsabilidad social desde la estrategia. Es decir, el mayor cambio que debemos hacer internamente es que ya no debemos hablar de deporte o servicio hacia verlo como un gasto público social. Sí es necesario constitucionalmente, pero no como esa posibilidad de transacción, sino la posibilidad de transformación. Y al verlo como una posibilidad de transformación, nos implica que tenemos que llevarlo a la estrategia. Y que la estrategia que no solo nos da una organización deportiva rentabilidad económica, sino rentabilidad social y ambiental. Son las tres. Es decir, antes de la pandemia estaba imperativo un paradigma que es el paradigma, pues para de pronto los que les gusta la Academia de Man, de Milton Friedman. El paradigma de Milton Friedman nos dice que es dejar hacer a la empresa sus negocios. Pero entonces, si usted deja hacer a la empresa sus negocios, no hay bienestar social. De ahí que aparezcan las casas de compensación familiar a tratar de generar ese equilibrio como bienestar y calidad de vida. Y que asimismo compensarlo tiene su objetivo de propuesta de valor y lo tiene su reto con volverse sostenible. Entonces, ahí Milton Friedman, digamos, el paradigma de la administración en general, no solo el deporte, sino en general, empezó cuando Friedman dijo, dejen hacer las empresas el negocio. Si hacen las empresas un negocio, aumenta el monopolio y reducen el bienestar social. Pero apareció un tocayo parecido, o sea, el apellido suena muy parecido, que es Edward Freeman, no Friedman, sino Freeman, que le dice, pero es que ahí estamos cometiendo el error. Si seguimos haciendo una empresa donde solo produzca económicamente y no genere calidad de vida, ni desarrollo humano, ni social, pues vamos a tener lo que tenemos hoy en día, pobreza absoluta, pelados más rebeldes, de pronto más violentos, más agresivos, hambre constante, y que digamos ahí es donde entra el deporte, la recreación de actividad física, la cultura como mediadores para cambiar esa cultura y ayudarla a potenciar. Entonces, ese paradigma nos indica que hoy, después de la pandemia, o sea, antes de la pandemia, los negocios se hacían, por un lado, solo pensando en la rentabilidad económica. Hoy en día le está diciendo, se lo dijo de una el paradigma de la pandemia también. No hay plata. ¿Qué va a hacer? O trabaja por esto porque la idea es mantener a toda su organización. No quiero sacar a nadie, pero nos toca bajar sueldos.
Entonces, usted necesariamente como administrador en lo táctico tiene que empezar a reestructurar sus funciones y empezar a decir, bueno, ¿qué quiero yo? Si mi política es sacar a todo el mundo, pues ya lo puedo sacar, pero puede que esa no sea la salida. Más bien, redujo fondos, mantuvo a todas las personas en el trabajo. Cuando pase la pandemia y logre una rentabilidad económica nuevamente, siguen todos. ¿Qué se generó? Valor agregado, porque la persona que en el trabajo pudo tener el equilibrio y la garantía y la seguridad de que no lo perdió en esta pandemia, no la perdió, le va a dar mucho más a usted de lo que antes de la pandemia. Entonces ya ahí rompe el paradigma, porque el negocio ya no es individual, sino es colectivo. Tiene que tener rentabilidad económica y responsabilidad social. Y ahora otra cosa que es como me parece interesante en las organizaciones ahora hoy en día, deben redactarse internamente para generar bajos costos, pero a partir de innovaciones ambientales. Es decir, yo no puedo estar del deporte ausente en mis servicios y productos del medio ambiente. Ustedes lo saben, Adidas, Nike están produciendo tenis, ropa deportiva con envases o plásticos a partir de todo el proceso de sacarlos, el plástico como hilos o como cordones, como fibras de hilo. Entonces creo que los servicios deportivos deben aportar y los emprendimientos a eso mismo, a que pronto yo no tengo la colchoneta grande que es muy costosa para gimnasia, pero sí puedo generar otro tipo de material a menos costo con material reciclado que no es basura. Ojo, el concepto cambia porque es materia prima, material reciclado y nos genera, digamos, un impacto diferente. Perdón la respuesta larga, pero es que ahí se recogen varios elementos de lo que les quiero explicar o dar como a conocer o a dar mi punto de vista de que el paradigma sí cambia en las organizaciones deportivas y nos lleva más hacia el beneficio del bienestar social, el bienestar ambiental y el económico y no el paradigma antiguo de Milton Friedman. Claro, y en ese redescubrimiento de esos paradigmas, en ese cambio, en esa transformación a nuevos escenarios, también se corren riesgos y es algo que el administrador, desde su punto de vista estratégico, tiene que estar preparado. Todavía hay mucha incertidumbre, hay muchas preguntas en torno a volveremos a nuestra cotidianidad. Y John Jairo Ramírez en nuestro chat nos hace una pregunta bastante interesante acerca de este tema de los riesgos, y es que frente a esa percepción o esa falta de directrices claras y concisas de un ámbito tan importante como lo es el deportivo, ¿qué riesgos corren las personas que están implícitas en las organizaciones deportivas, empezando desde lo económico? Uy, pues esa pregunta es bastante interesante. Como lo acabamos de decir, o como lo recalco, yo soy también latino, adoro mi Latinoamérica, soy boyacense, pero tuve la oportunidad de estar, o estoy en Bogotá, digamos, gracias a Bogotá y su cosmopolitan, su visión de todos los lados, aprendí, digamos, que lo más importante aquí, del riesgo más importante que diría en lo económico, lo ambiental, el riesgo social, como le decimos, que somos muy indisciplinados, no somos muy tercos. Entonces, todo, yo no me refiero a un solo lugar, sino todo como latino. Entonces, ¿qué riesgo implica eso? Implica todo, pero empezando por la higiene. Si yo no cuido de mí, soy el primer agente transmisor de transmisión del COVID. El primero, ya, de una. Si desde el punto de vista, digamos, del riesgo, el riesgo del cuidado de sí mismo implica con el cuidado del otro. Y si no me cuido, pues ya perdí por un lado. Si eso sigue aumentando, porque no me sé cuidar, porque de pronto yo puedo defenderme en vez de sentirme de pronto tomando muchos medicamentos y demás, puedo salir a hacer deporte solo o levantarme a correr, hacer 30 minutos de actividad física y eso me va a subir las defensas y alimentarme bien y eso me va a generar otro tipo de cuidado que es diferente desde la higiene personal para cuidar al otro. Entonces, eso me disminuye el riesgo ambiental personal, digámoslo así primero. Ahora, en lo económico, si sumo todos los que posiblemente deportistas, entrenadores no tengan el cuidado de sí, de su propia higiene, ya tengo un problema ambiental y un problema económico grande, porque me va a aplicar a mí. Si tengo trabajadores que en la nómina, pues obviamente, pues sí, hay una ARL y demás, pero eso también me va a generar a mí unos gastos y unos costos impresionantes porque tengo que reemplazarlo, hacer rotación de personal y demás. Entonces, aparte, no solo es el antes de la pandemia, el post del trabajador en la durante la pandemia, sino el post pandemia del trabajador, porque después de la pandemia no tiene secuelas respiratorias. Entonces, si yo tengo un niño o un adulto o un trabajador, ya sea un metodólogo deportivo que lo tengo en una oficina y tiene un riesgo
biológico, pues me pone en riesgo biológico a mí y económico, porque eso precisamente es lo que quiero evitar, las sanciones, las multas por un lado, y por otro lado también pues el riesgo de una muerte que me implica a mí consecuencias también pues pecuniarias. Entonces, digamos en ese elemento. Ahora, el mayor riesgo económico que existe es la poca rentabilidad. O sea, digámoslo, viéndolo ya no solo desde la parte biológica, social, sino económica, es la pérdida de la empresa, de la organización deportiva, dicho en términos administrativos, no ser competitivo en el mercado y desaparecer, literal, como ha sucedido, porque no es que ya ha venido sucediendo. Lo hablamos con Sebas y es, si las empresas sí les costaba mucho a las organizaciones deportivas mantener un equilibrio económico y ayudar, digamos, como sostenerse y creciendo en el tiempo estratégicamente, pues con la pandemia peor aún, no hay eventos, no se puede organizar eventos, tuvo que remitirse usted a los espacios de las TICs, a las tecnologías de la información y la comunicación para mediar su aprendizaje, su gestión, su organización, su planeación. Las organizaciones, como les decía hace un rato, desde el desarrollo organizacional, si usted entiende los cambios de primer orden y de segundo orden, podría anticiparse a ciertos elementos. Entonces, hay empresas que ya sabían que la pandemia nos iba a cerrar las posibilidades de eventos y demás. Entonces, se adaptaron antes de la pandemia. Los felicito a todos aquellos que lograron hacer eso antes de la pandemia, entendiendo todas las variables que hemos mencionado. Entonces, ahí demostró que era capacidad de visión y de gestión, desde cambio de segundo orden, como les indicaba. Pero pues, digamos, no todo les sucedió lo mismo, ¿no? Entonces, como a todos no les sucedió, sino nos cogió de totazo. Puede ser que lo otro, ¿no? Yo me anticipé como administrador, tenía la visión y tenía la planeación, pero en tiempo real mi organización, como lo público y lo privado funcionan distinto, en el caso de lo público, de pronto es un poco más lento. Entonces la respuesta de la estructura administrativa, me refiero a las funciones, a los recursos, a los tiempos, a la burocracia, es mucho más lenta para cambiar y pues obviamente no iba a responder a una pandemia. Entonces ahí existe un riesgo económico a partir de lo estructural administrativo. Pierdo recursos, pierdo talento humano, pierdo procesos, pierdo eficacia, pierdo eficiencia, pierdo productividad, pierdo rentabilidad, pierdo competitividad y lo más importante, pierdo responsabilidad social, porque el riesgo está asociado a la responsabilidad. Si entro en riesgo biológico, como les decía, riesgo económico con mi empresa, pues directamente genero riesgo social y obviamente tengo una responsabilidad como dirigente y como administrador. Entonces, en la estrategia se debe unir el componente de la ética en los negocios para evitar estos riesgos y asumir las responsabilidades. Y frente a todos estos riesgos que mencionas, también existen un cúmulo infinito de oportunidades, de ventanas que el administrador, que la persona que está dentro de estas organizaciones deportivas no radica solo a nivel, por así decirlo, superior, también desde las unidades básicas de la organización pueden llegar a ver, existen esas oportunidades y quisiéramos muy alineado a una pregunta que nos comenta Alejo Chaparro, desde tu conocimiento en investigación, ¿hay algún tipo de documentos que nos permita como ver todas estas normas en organizaciones de eventos que independientemente ya sean escenarios públicos o privados nos puedan como ayudar hacer esa planeación, que podamos centrar, observar y tomar algunas cosas muy importantes de cara a estas reactivaciones en los eventos? Sí, por supuesto. Digamos que lo primero que hay que decir es que la producción en investigación en el área del deporte ha ido creciendo. No es la más fuerte todavía en grado de cientificidad, o sea, me refiero en grado de que podamos generar un prototipo grandísimo que impacte socialmente, digámoslo así como lo hacen las potencias, pero sí ha ido creciendo tanto que ha ido generado desarrollos e innovaciones interesantes. Entonces, digamos que lo primero que yo les diría es que pueden consultar las bases de datos bibliométricas que existen en investigación tanto de la Universidad Distrital como la Universidad de Antioquia, la Universidad Tecnológica de Pereira, por ejemplo, la Universidad Manuel Beltrán también tiene, la UNAT, entonces tenemos como varias indagaciones, digamos, como del sector que han ido construyendo, la Minuto de Dios también, la Escuela Nacional del Deporte, en sus repositorios institucionales tienen todas las posibilidades desde los temas de administración, gestión, entrenamiento, legislación, mercado deportivo.
Ahora, desde la Universidad Distrital, bienvenidos a todo el repositorio institucional de la tesis de grados que existen. Desde el punto de vista de investigación, por lo menos se vienen desarrollando temas importantes, por ejemplo, ahorita con la parte, digamos, de lo que son escenarios deportivos, estamos generando investigación alrededor de escenarios y eventos sustentables y sostenibles. Ahí ya tenemos, digamos, inclusive ustedes pueden consultar, de pronto la tienda de referente, no sé si la recuerden, a Sonia Ramírez, que habla de movilidad sostenible y tiene toda la investigación sobre el ciclismo de la mujer, movilidad, digamos, a través de la bicicleta, pero en género, de un enfoque de género con la mujer. Entonces, digamos que ahí también encuentran en el repositorio de la Universidad Distrital. Y pues con gusto yo les puedo, digamos, proporcionar algunos artículos de investigación que les puede servir de referente, como lo que hemos, no solo en términos de universidad, sino en términos académicos, les puede generar a ustedes como una manera mejor de gestionar y direccionar. Por ejemplo, hay uno que es muy interesante, que es el enfoque de dirección estratégica, el enfoque conceptual de dirección estratégica. Usted lo encuentra en una base de datos muy interesante que se llama Realic, es muy sencillo, entran por Google y buscan Realic y ahí encontrarán, digamos, como un elemento importante cómo generar desde el diagnóstico social hasta la parte de planeación, hasta su parte de ejecución en una organización y que eso puede servirnos muchísimo. Ahora, desde el punto de investigación, yo les quiero dar como unos tips en términos de, pues, como de gestión, digamos, sí, como administración, gestión y gerencia. ¿Qué diferencia habría como para mí en esos tres elementos? Lo administrativo es más interno de la organización en procesos técnicos eficaces. Lo gerencial es mucho más del mercado. Es como tratar de mirar la competencia, las habilidades de negociación, productos sustitutos. Es más dinámico. Y la gestión es la transversal, la que se mueve entre la administración y la gerencia, la que puedo moverme y tomar en acción real, digamos, la posibilidad de obtener recursos, reinvertirlos económica, social y ambientalmente. En ese sentido, digamos, como que en investigación, yo les diría, investigación de administración y gerencia, venimos hablando de algo muy importante de la reorientación estratégica. Entonces, como estamos hablando de reorientación estratégica, entonces reorientamos desde el paradigma de que ya no solamente busco un mercado que me busque monopolio y poca beneficio social y ambiental, sino buscar el equilibrio del mercado que se llamaría competencia perfecta del mercado, ¿sí? Dentro de la teoría económica. Al entender ese paradigma de investigación, usted tiene que basarse en la estrategia. ¿Y qué es básicamente la estrategia? Pues la estrategia es eso, reunir todos los recursos, reunir el talento humano, reunir todos los riesgos que hablan, me hacían en la pregunta ahorita, reunir todas las responsabilidades, todos los servicios, los productos y darle la vuelta desde la innovación y desde el diseño. ¿Qué es la innovación? Básicamente depende, digamos, pero es darle una novedad, reorientar, hacer un proceso diferente a como se hacía antes. Pero desde la innovación, yo les sugiero la innovación disruptiva, que es la que me rompe toda la estructura administrativa, el mercado, el servicio, y que se une mucho con productos sustitutos y me genera nuevos mercados, o sea, me rompe monopolios. Me explico aterrizando esto, digamos, es cuando usted crea un nuevo juego, nuevo, allá en la casa, usted en este ocio de tiempo libre en la pandemia se inventó un nuevo juego y la gente le gustó y entonces ahora se masificó y mucha gente lo quiere jugar, entonces ahí usted crea un nuevo mercado, por ejemplo, así en términos sencillos. Entonces, en términos de investigación, ahí les sugiero que si se fijan en la estrategia, básese en primero en los tres elementos que debe tener, o digamos, como la importancia de la estrategia en términos, digamos, uno, que tenga un componente de los grupos de interés y tenga un elemento de ética de negocios. Si usted se mete a investigar sobre grupos de interés, va a encontrar cualquier cantidad de toma de decisiones sobre impactos urgentes, necesarios, no necesarios, con diferentes grupos de interés. Y por otro lado, digamos, va a tener también la parte de la ética de negocios, que es lo que mencionamos. Entonces va a tener que investigar los dilemas morales en la toma de decisiones en organizaciones deportivas. Por ejemplo, la de los derechos deportivos. Es un derecho deportivo que el jugador vaya, compita, pero si se lesionó, entonces ya no me sirve como jugador. Ahí ya no es un derecho ni un deber ni nada del dirigente deportivo. Entonces son cosas que se tienen que pensar y reflexionar. Por ejemplo, como para aterrizarla. Y ahí, digamos, hay que entender los tres tipos de estrategia en la investigación. Hablo en términos de investigación de gerencia de administración. Uno, que siempre debe pensarse es cómo, o sea, la pregunta de la estrategia es cómo voy a mejorar mi posición en el mercado como organización deportiva. Esa es la pregunta clara. Ya, sin nada de preámbulo, ¿cómo la estrategia? ¿Cómo va a mejorar mi posición en el mercado? ¿Es público? ¿Es privado? ¿Es entre cajas de compensación de familiares? ¿Entre clubes deportivos? ¿Es entre escuelas? ¿Es entre asociaciones?
es entre SAS, es entre liga, federación, bueno, sea la organización que sea pequeña o privada. ¿Qué posición en el mercado quiero tener? Entonces, ahí en estrategia usted ya visualiza y esa es la pregunta fundamental. Ahora, ¿cómo segrega esa pregunta y cómo la hay en investigación en 3 preguntas que usted? ¿Por qué digo investigación? Porque tiene que indagar, tiene que buscar la información necesaria y conocer su mercado, su producto, su servicio, sus riesgos y su entorno, sus responsabilidades, para poder así hacer una estrategia. Uno, ¿cómo voy a crecer? ¿Cómo voy a competir? ¿Y cómo voy a operar? Para mí, ese sería como el camino para empezar a generar nuevas investigaciones alrededor del deporte, de lo administrativo, la gestión y la gerencia. Entonces, uno, ¿cómo me posiciono en ese mercado? Pero la segrego en 3 preguntas fundamentales. ¿Cómo voy a crecer en el mercado? ¿Cómo voy a competir? ¿Y cómo voy a operar? Pero esas 3 solo las puede responder si incorpora la ética de los negocios y los diferentes grupos de interés que hay en el sector para generar rentabilidad económica, rentabilidad social y rentabilidad ambiental. Eso, Seba, sería como mi respuesta y mi orientación, mi tip. No digo que tenga la verdad absoluta, pero es como una línea, un punto de vista. Muy valioso el aporte que nos brindas. Ya por el tiempo que tenemos, vamos a ir cerrando y concluyendo nuestra charla. Agradecerte enormemente compartir estas experiencias conmigo, con nuestros invitados, todas las personas que se conectaron y participaron en nuestro Facebook Live. Queremos cerrar con una pregunta muy concreta y es, John, ¿qué estrategias tiene la academia, más específicamente el programa del cual eres coordinador, de cara a los retos que proponen las organizaciones? Uy, Sebas, no ha sido nada fácil, les cuento, pero estoy muy contento con la posibilidad de esta dirección de pandemia dentro de lo que nos ha tocado, de la dirección de programa dentro de la pandemia que nos ha tocado. La Universidad Distrital para nadie es un secreto, es una universidad pública que, como todo el sector público, tiene una manera de gestionar un poco más diferente, sobre todo desde el punto de vista más jurídico. Hay muchos más elementos jurídicos que retardan las decisiones, digámoslo así. En ese sentido, digamos que lo que me ha tocado asumir fue, uno, quiero explicar el contexto, es paros académicos antes de pandemia, 2 paros académicos, 3 casi, bastante complejos, y posterior a la pandemia, con semestres virtuales, cuando la estructura administrativa, o sea, desde la planeación táctica, lo interno de la universidad, es netamente rígido, poco flexible administrativamente en respuesta al cambio. Entonces, diferente obviamente a la gestión privada, pero que hoy en día debemos, como les digo, sistemáticamente llevar a una APP, una alianza público-privada. Pero de lo público, el programa, digamos, básicamente en esta pandemia me basé en los ejes misionales, alinear estratégicamente los ejes misionales de la universidad, los de la carrera, hacer una reestructuración en esos ejes estratégicos para lograr algo que se llama clave para mí, el desarrollo humano sostenible. O sea, yo no puedo generar pedagogía, formación humana, ciudadana, si no soy capaz, digamos, como de generar esa responsabilidad de equilibrio que hemos hablado, que hay un desequilibrio, lograr el equilibrio desde lo pedagógico en la dirigencia deportiva, más humana, con sentido humano, que te entienda que lo económico es necesario dentro del punto de vista del deporte, tanto en el deporte para todos como el deporte de negocio, los dos se necesitan para generar un crecimiento económico en un sector y sobre todo lo social, que es lo más importante como universidad pública. Lograr esa dirección social de un impacto y una transformación social. Y para eso digamos que es importante entender que el desarrollo humano sostenible lo basa en 2 elementos. Uno, garantizar un bienestar virtual AD que logre, digamos, generar salud física y mental para el estudiante. Y 2, generar una estrategia de impacto en la cual nosotros en el entorno logremos como irnos interlocutando con nuestros egresados que tienen un gran trabajo y una gran labor y lo han hecho por varios años, que conocen la dirección de la dirigencia deportiva en muchos escenarios, como hemos hablado, diferentes organizaciones del deporte, tanto desde lo arriba estratégico, Ministerio de Deporte, hasta las organizaciones sociales que hoy manejan con que el mayor agrado y mi mayor respeto y admiración. Entonces, afuera hemos tratado de generar desde el modelo de Porter de Circo Fuerzas, tratar de analizar esto, de nuestro producto sustituto, nuestra posibilidad de innovación y diseño para generar administración con sentido humano. Hay muchos elementos, generamos proyectos transversales donde ya no, digamos, estamos en esa estructuración, donde lo que tratamos de hacer es que todos no generemos
un cambio de primer orden que solo cambiar procesos y repetir cosas, sino tratar de transformar desde nuestra vida humana y lo cotidiano la realidad. Y la organización del deporte, básicamente, lo más importante es una dirigencia deportiva con ética y con innovación y cambio. Creo que es el momento de hacer una nueva dirigencia deportiva y pues eso es lo que creemos. Hay muchas fuerzas, como repito, hay muchas universidades que han venido trabajando, educadores físicos, entrenadores, dirigentes deportivos, personas que en el sector de deporte, recreación y actividad física, mi mayor admiración y que hemos construido desde todos los puntos de vista. Entonces, básicamente, digamos, lo que trato de hacer es transmitirles que no es necesaria una verdad absoluta para construir, sino que la pandemia nos enseñó que todos tenemos experiencias distintas y debemos gestionar las diferencias para cambiar el sector, porque lo que nos importa aquí es la calidad de vida. ¿Qué nos espera? Una pandemia donde tenemos que de todas maneras seguir creciendo y mejorando física y mentalmente. Y si nos toca aceptarla, pues, pero no podemos dejar de hacer lo que hacemos o lo que veníamos haciendo como seres humanos. Entonces, básicamente es eso. Desde la universidad, digamos, lo que he querido es redireccionar, concebir los productos o servicios de otra manera, potenciar nuestra cadena de valor con nuestro talento humano que tenemos en lo administrativo, egresados, estudiantes, y desarrollar alianzas estratégicas con todo el sector en términos potenciales. Esas son como las tres estrategias fundamentales que se han manejado a grosso modo. Muchas gracias, John. Se vienen retos enormes, oportunidades innumerables y sabemos que toda esa capacidad, todo ese talento humano que están ayudando a forjar desde la academia va a servir bastante en estos procesos de reactivación. John, mil gracias, agradecerte, es un honor contar contigo acá como invitado, también fue un honor contar contigo como docente, una gran ser humano, un gran ser humano, tengo que Gracias, Sebas. con mucha confianza decirlo y bueno, agradecerte por estar en este espacio, compartir esta charla conmigo, agradecerle a todos nuestros invitados. El día de hoy nos despedimos. Antes quisiera pues invitarlos a que sigan conectados en nuestro Facebook Compensar Recreación, Educación y Deportes en todos estos servicios gratuitos que brindamos por la plataforma. También que visiten nuestra página www.tiendacompensar.com. Encontrarán todos los cursos virtuales que tenemos disponibles para toda la familia. Por último, invitarlos a estas grandes sorpresas que tenemos. Ya nuestra sede Cajicá y San Roque se encuentran en operación. Los invitamos a que asistan a ellas con todos los protocolos de bioseguridad responsablemente para que estén ustedes muy tranquilos. Adicionalmente, comentarles próximamente nuestras sedes de Chía, calle 220 y avenida 68, nuestra sede CUR, también harán sus respectivas aperturas. Les agradecemos, esperamos hayan pasado un rato muy ameno y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Hasta pronto.